rojo hasta el papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencia, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y seguimos hablando de fractales y fractalidad en fisiología, ¿no? En esta ocasión no estamos hablando exactamente del pulmón fractal, pero más bien de vasculatura fractal. La angiogénesis, es decir, el surgimiento de vasculatura en ciertas partes del cuerpo, es un proceso natural que necesitamos estudiar para entender, por ejemplo, el fenómeno del cáncer. En el caso del cáncer es el crecimiento, vamos a hablar un poco más adelante de qué cosa, a qué le llamamos cáncer, pero en general podemos pensar en que es un crecimiento que no está controlado, ¿no? Un crecimiento sin control de tejido, ¿no? En algún momento el tejido empieza a morir, pero sigue proliferando. Pero antes que eso pase, continúa proliferando y lo que hace es que le empiezan a salir vasitos, es decir, vasculatura, le crece vasculatura a esta masa que continúa creciendo estos tumores. Una vez que los tumores se llenan de vasos, por vía de esos vasos empiezan a mandar células con esta capacidad de seguirse replicando una y otra vez por por la sangre, ¿no? Por el flujo sanguíneo. Y entonces van a dar a otros tejidos en donde también empiezan a proliferar, ¿no? Tejidos que generalmente son del mismo tipo, ¿no? Pueden ser epidérmicos, tejido blando, etcétera, ¿no? Entonces, grosso modo es uno de los procesos con los cuales hay que lidiar cuando estamos hablando de cáncer. Entonces es importante entender un poco más de cómo o las herramientas matemáticas que se han usado para estudiar la vasculatura. Y una de estas herramientas que se han utilizado pues es la vasculatura fractal, ¿no? Básicamente es lo mismo que ya hicimos con los pulmones, ¿no? Tenemos unos tubos, ¿no? Ya más o menos lo vimos, ¿no? Pensamos que hay unos tubos que se ramifican, etcétera, ¿no? Digamos, la ramificación en la vasculatura va en forma distinta que en el pulmón. Ya lo vimos. Pero es muy parecida y siguen ambas unas leyes de potencia y que nos dicen que esto es exhibe cierta fractalidad, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el cáncer y con el crecimiento desmedido de los tejidos? Con el crecimiento propiamente no tiene que ver mucho, pero con el crecimiento de la vasculatura sí.
Conforme llega a esa etapa donde al tumor le crece, le surge la vasculatura, va tomando cierta forma el tumor, ¿no? Cierta contorno, si quieren. Este contorno, lo que vamos a tener es que el contorno del tumor no es una curva. En ninguna de sus proyecciones es una curva como las que conocemos de geometría diferencial, sino una curva fractal, ¿no? Es decir, no tiene dimensión 1, sino dimensión entre 1 y 2, ¿no? Entonces se reconstruye por vía de la imagenología la dimensión de Hausdorff por vía de la aproximación de conteo de cajas. Se va a reconstruir la dimensión de Hausdorff de el contorno de los diferentes tipos o de diferentes tipos de tumores cancerosos, ¿no? De tumores en general. Ahora, el asunto acá es si a partir de eso se puede explicar alguna cosa o simplemente es una curiosidad, ¿no? Que tengan esa estructura fractal. Digo, la estructura fractal finalmente proviene de la estructura fractal de la vasculatura, ¿no? O sea, ese es el punto al final. Pero el conocimiento de esa forma fractal de los tumores ayuda en algo o no. Resulta que justamente como es una medida, ¿no? de cómo está la vasculatura del tumor, pues sí puede ayudar a identificar cuándo es un tumor más agresivo que otros, ¿no? Cuándo es operable y cuándo no es operable. El problema es que para que esta medición sea suficientemente precisa, pues se necesita que el tumor tenga cierto tamaño, y cuando llega el momento en el que tenemos ese tamaño de tumor, puede ser muy tarde, ¿no? Entonces es como encontrar el tumor y decir, mira, tiene esta forma fractal y bueno, ¿y cuándo me voy a morir, no? Entonces, no ayuda demasiado, aunque de todas formas es interesante, ¿no? Y aquí, independientemente de lo que vamos a escribir ahorita en el pizarrón, y de los resultados que se pueden tener a partir de esta investigación, pues es esa pregunta, ¿no? ¿Es realmente útil lo que se está haciendo respecto al problema real? Y si no es útil, ¿como para qué, no? Te regresamos a esto que en el libro de Murray le llaman el uso y el abuso de los fractales. Acá yo no creo que se trate de un abuso, sino un uso que no es del todo útil, ¿no? Pero bueno, entonces vamos al pizarrón un momento. Quizás esta clase va a ser un poco más corta que las anteriores, pero bueno, ya vimos en esencia cómo es el crecimiento de la vasculatura. Entonces esto debería ser un poco más rápido, ¿no? Pues hay que recordar un poco el algoritmo para hacer el conteo, y a partir del conteo cómo aproximamos la dimensión de Hausdorff del objeto, ¿no? Ahora, en la práctica, antes de pasar a hacer cuentas, en la práctica, ¿qué es lo que se hace?
pues lo que se hace siempre, ¿no? Se toma algún tipo de imagenología. De hecho, para esto bastan micrografías o pues imágenes planas, ¿no? No necesita ser algo demasiado sofisticado. Y con imágenes planas, pues se puede ir reconstruyendo la dimensión fractal del tumor, ¿no? No es, y ese es el punto, ¿no? Es un método que no es realmente más costoso que que la misma imagenología que se le hace a un paciente con un tumor. Pero tampoco aporta demasiado a la clínica, ¿no? Entonces, digamos, se ha quedado ahí, ¿no? Bastaría hacer una cosa de reconocimiento de imágenes para automatizar, pero realmente no requiere demasiado tiempo de cómputo aproximar, perdón, la dimensión fractal de estas imágenes planas. A lo que habría que meterles, pues al problema de adivinar con menos información, si se puede aproximar la dimensión fractal de una cosa que es más pequeña, ¿no? Entonces, un problema de tanto de la ingeniería de la imagen médica como también de la matemática que estamos usando, ¿no? Pero bueno, digo, el cómputo está ahí, el cómputo realmente no es tan complicado. El problema es más bien de ingeniería y de matemática, ¿no? Entonces, bueno, vámonos al pizarrón un rato. Ok, entonces vamos a ver un poco de esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Entonces, hay que hablar un poco sobre la dimensión fractal o la dimensión de Hausdorff, que ya habíamos mencionado en la discusión del pulmón. Y más que de la dimensión de Hausdorff, de algunas aproximaciones al cálculo de la dimensión de Hausdorff. Pues pensemos que geométricamente la dimensión es cuánto espacio ocupa, ¿no? ¿No? Entonces, bueno. ¿Cómo vamos a calcular la dimensión? Con un algoritmo que se conoce como box counting o conteo de cajas, ¿no? Y la idea es la siguiente. Primero se hace una retícula de rectángulos, ¿no? Se forma una retícula de rectángulos que cubre al objeto, ¿no? Digamos, ese es el 0. Rectangular. Vamos a ponerle n rectangular dependiendo del espacio que nos está ocupando acá, que cubre al objeto, ¿no? Entonces, estas son las cajas.
Entonces, si estamos en una imagen que cabe en el plano, pues nuestros rectángulos van a ser rectángulos de 2 dimensiones. Pero si estamos en una imagen que cabe en R3, ¿no? Entonces estamos hablando de cajas en forma de paralelepípedos, ¿no? Entonces, va a depender también la dimensión en la que está embebido el objeto, el tipo de cajas que estamos contando. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda es determinar un rectángulo que cubre al objeto. Determinar qué rectángulos. Los rectángulos que cubren al objeto. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, el triángulo de Sierpinski, y le vamos quitando triangulitos, y ahí con lo que nos quede, ¿no? Entonces, si hacemos una retícula que cubra esto, digamos así, pues tenemos estos 4 que cubren, ¿no? Si hacemos un refinamiento, no todos estos cuadros cubren el objeto, ¿no? A eso se refiere esta parte. Entonces, si es muy gruesa la retícula, vamos a tener que todos los rectángulos de la retícula cubren al objeto. Pero si empezamos a hacer refinamientos, no todos van a cubrir al objeto, y eso no los vamos a contar. Y la idea es, de todo el total, cuántos cajitas cubren de veras al objeto y de qué tamaño. Volvemos a hacer un refinamiento y entonces hacemos un proceso límite, ¿no? En ese sentido, es una aproximación a la dimensión de Hausdorff. Entonces, ya cantado esto, vamos el siguiente paso es un refinamiento de la retícula. Luego se cuentan las cajas o celdas que contienen la curva, ¿no? O que contienen al objeto. El paso 4 es almacenar la información, ¿no? O codificar. Y aquí vamos a tomar X, va a ser, el tamaño de las cajas o el tamaño de la retícula. Vamos a llamarle X, y el número de cajas, de celdas o de cajas, va a ser Y, ¿no? Entonces vamos a codificar la información de cada paso en un par XY. Luego pues hay que regresar acá, ¿no? El quinto paso es
Eh, el quinto paso va a ser volver a refinar. O si quieren, desde aquí podemos pasar otra vez a un refinamiento. Este es el quinto paso y se sigue, ¿no? Este de acá pues va a ser un loop. Entonces ahora sí, el quinto paso pues es graficar log X contra log Y para hacer el análisis y se calcula la pendiente de esa cosa, ¿no? A partir de la pendiente pues se hace una regresión lineal y se infiere una ley de potencias. De esa ley de potencias ¿no? O sea, a partir se calcula la pendiente. Se calcula la pendiente y se aplica regresión. ¿No? Entonces a partir de esa regresión podemos construir una función que manda la x en bx y a cada punto xy en b a la y xy. A estas a's se les llama exponentes de Hurst. Y lo que indica el exponente de Hurst es de alguna forma la rugosidad, ¿no? Es decir, qué tan no suave es el objeto, ¿no? Qué tan lejos de ser suave. Ahora, ¿qué nos dice ese exponente de Hurst? Para cada paso, si el Hurst, este es el exponente de Hurst, ¿no? Si h es está entre menos un medio y 1, entonces estamos hablando de procesos persistentes o con correlaciones. En este caso son bucles de retroalimentación positiva. Si la h sobrepasa si la h es idénticamente 1, tenemos que este es un comportamiento determinista. ¿No? Pero cuando la h está dentro de este proceso de correlatos, no, perdón, aquí
este es menor que 0, ¿no? Cuando la H es mayor que 0 pero menor que 1, no, menor que 1/2, 0 menor que H menor que 1/2, ese ya tiene un comportamiento más interesante. Se le llama antipersistente. Que son comportamientos con crecimientos o decrecimientos muy abruptos y con frecuencias altas, ¿no? Esto, pues esto es caos, ¿no? Pero es un caos de cierto color que se le llama ruido blanco. Luego podemos hablar un poco más sobre el color del ruido, ¿no? Y esos correlatos. Y finalmente el otro caso es cuando H es exactamente 1/2. Este es cuando no hay correlación. Y tenemos señales independientes, ¿no? Independientes en el sentido probabilista, ¿no? Que la probabilidad de uno dado el otro es el producto de las probabilidades, ¿no? Entonces, son distintos tipos de comportamiento. En general, esto para cualquier serie de tiempo. En este caso, pues estamos hablando de la serie de crecimiento del tumor, ¿no? ¿Qué es lo que estamos midiendo en el tiempo? Pues cómo crece el tumor. Y lo que estamos viendo es en qué régimen tiene que estar para más o menos tener una idea de cómo va a ser el crecimiento posterior, ¿no? Ok. Entonces, de alguna forma, este exponente de Hurst nos da una idea o un índice que mide la complejidad del proceso, ¿no? Por llamarle de alguna forma. Ok. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la imagenología? Entonces, eso es una vez que ya se tiene la imagen y ya, ¿no? Ahora, ¿cuál es el supuesto de la imagenología? Pues se van a usar ecuaciones de tipo reacción-difusión, ¿no? O sea, se supone que el crecimiento tumoral se comporta de alguna forma como un proceso de reacción-difusión, que no es exactamente un proceso de reacción-difusión, y entramos aquí a la discusión sobre si el término difusivo es una función, es un tensor o cómo se comporta, ¿no? Es decir, de la difusión anómala. Entonces, bueno. Entonces el crecimiento tumoral se va a modelar usando reacción-difusión.
Entonces son ecuaciones de tipo parcial de C respecto de T igual a nabla punto de que depende de R que aplica a nabla C más rho C por Cm menos C sobre Cm. Aquí la condición en la frontera es que el término difusivo en nabla C punto el normal en la frontera del tumor se anula, ¿no? El crecimiento se anula en la frontera. Lo que es hacia afuera, pues. Entonces, C aquí es la concentración celular. D es el parámetro de difusión, que en realidad es una difusión entre comillas, porque lo que realmente mide es de alguna forma el índice de movilidad celular, ¿no? Que no es una difusión, porque la difusión es a nivel molecular, pero bueno, llamémosle difusión de alguna forma. Ahora, supongamos que esto está modelando gliomas en el cerebro, ¿no? Un tumor cerebral. Entonces, vamos a llamarle dy y d omega a la materia o dg y dw a materia gris y blanca. Vamos a llamarle Cm al máximo de concentración celular, ¿no? Y Rho va a ser la tasa de proliferación celular. La tasa de proliferación celular es como una ley de Berghost, ¿no? Ahora, esta ecuación se aproxima para su solución usando diferencias finitas, que es aproximar de forma discreta las derivadas en tiempo y espacio. Y entonces lo que se va a hacer para estos gliomas es que vamos a escribir la concentración en el tiempo cero, en la dirección R, como C0 de R. Aquí estamos usando direcciones radiales, ¿no? Para el crecimiento tumoral. Eso es una cosa que vamos a discutir más adelante cuando entremos ya de lleno a la discusión del cáncer, ¿no? Pero bueno. Entonces, las iteradas de la aproximación pues se comportan de esta forma, ¿no? Digamos que estas son las aproximaciones de orden n más 1 y n, y pues eso va sobre diferencias finitas de tiempo, y esto es como 1 menos una teta por una a, que es un tensor,
CN. Esta A aproxima el término difusivo. Más teta A tilde C a la N más 1, ¿no? La teta está entre 1/2 y 1. La CN pues es la densidad celular. En el paso enésimo. Y la A tilde son las aproximaciones discretas de los operadores diferenciales, ¿no? Entonces esta A tilde es una matriz grande, pero rala, es decir, tiene un montón de ceros en muchos lados y ya, ¿no? Vamos además a hacer una delta n, que es Cn más 1 menos Cn, es una diferencia, y hacemos una aproximación que es la identidad menos teta delta t por A tilde por las diferencias de las Cs, y esto es igual a las diferencias de t por A tilde por Cn, ¿no? Y esto de acá se resuelve utilizando un método numérico que se llama de gradiente conjugado, que aproxima hacia la dirección del gradiente, o supone que la dirección del gradiente es la mejor aproximación. Ese es interesante porque es un método que se utiliza en algunas redes neuronales, sobre todo de las que tienen que ver con reconocimiento de imágenes, ¿no? Entonces, por ahí va la discusión. Y la DG y DW pues está relacionada como dw igual a 5dg, o aproximadamente 5dg, ¿no? Ok. Ahora hay cierto diámetro detectable, que ese es el parámetro importante, ¿no? Que este es aproximadamente 4 por la raíz de la D de difusión ρ por T, ¿no? Entonces tiene que tener un tamaño crítico el tumor para que sea susceptible de pues de entrada de utilizar la imagenología, y que se tenga algo que se pueda medir, y que se le pueda aplicar el método de conteo de cajas. Entonces, bueno, tanto las ROS como las Cs como las Ds de DG y DW tienen ciertos rangos ya medidos experimentalmente. Digo que ya ayudan a aproximar este diámetro crítico, ¿no? para la medición. Pero bueno, finalmente la difusión que
que depende de esta parte radial del tumor, del tamaño del tumor de alguna forma, pues se puede aproximar usando la concentración normalizada de materia gris, dado el tamaño del tumor, por la difusión que le corresponde, más la concentración normalizada de materia blanca, dependiente del tamaño del tumor, por la difusión, el parámetro difusivo que le corresponde. ¿Qué es lo que significa esto? Que si sumamos ambas concentraciones, pues tenemos toda la materia del cerebro, ¿no? Y la pregunta acá es cuándo esta cosa se va a aproximar a cero, ¿no? Y la idea es que el proceso difusivo pues tiene que tener un momento de alta concentración y luego la concentración disminuye como una sigmoide invertida, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace la tomografía? Pues si estamos en con esta condición, utilizando cosa que en realidad no es más que un promedio ponderado, dibuja una nube de puntos, que es lo que permite hacer las mediciones, ¿no? Hacer de alguna forma el conteo de las cajitas, ¿no? Y se hace un escalamiento utilizando la ley de potencias, que suponemos que funciona, ¿no? Que es utilizando el coeficiente de Hurst en esa ley de potencias, ¿no? A esa imagen pues se le va a aplicar el conteo de cajas y lo que se obtiene pues son parámetros que miden el grado de estos glioblastomas, ¿no? ¿No? Y se tienen los radios y los coeficientes de Hurst. Digamos, parte de los resultados que se obtienen de estudiar varios de estos tumores se tiene de grado 1 que es el tipo de tumor, el Hurst y el radio cuadrado. El Hurst está entre 0.91 más o menos 0.013, ¿no? Y esta R cuadrada es como 0.99. El de grado 2 está entre 0.803 más o menos 0.082 y este está entre 0. Más o menos 0.045 y el de grado 3 tiene un Hertz un poquito más grande y los radios son más o menos equivalentes, ¿no? O sea, realmente no hay una diferencia tan importante en el tamaño, pero el coeficiente de rugosidad sí tiene rangos distintos, aunque no es tan grande la diferencia, pero
pensando en que esto hace un correlato de tipo ley de potencia, pues sí se ven distintas las pendientes de unos y otros, ¿no? Cuando esto hace metástasis, el Hurst es más pequeño, aunque el tamaño sigue siendo el mismo, ¿no? Metástasis es cuando ya el tejido viajó hacia hacia otro órgano y está provocando cáncer en otra parte, ¿no? Entonces esto la metástasis tiene un Hurst de 0.751 más menos 0.13, ¿no? Entonces el rango es más grande, pero empieza desde más abajo. Entonces el coeficiente de rugosidad de alguna forma sí es el parámetro que está clasificando de alguna forma la agresividad del tumor. Para un tumor que es del mismo tamaño en la misma región, ¿no? Se han hecho el mismo tipo de estudios para cáncer cervicouterino y para cáncer de mama. Para cualquier tumor sólido pues se puede tener como el mismo tipo de estudio, ¿no? Con imagenología pues nuclear o magnética, se puede reconstruir una imagen o una proyección en 2D a la que se le puede aplicar este tipo de medidas. La pregunta sigue siendo qué tan útil es en este momento con las herramientas que se tienen una cosa de este estilo. Un buen reto podría ser con un grado incluso menor de invasividad, utilizando reconstrucción de imágenes, hacer automático el cálculo de la dimensión fractal, tratando de utilizarlo como una cosa de pronóstico. Ahí está un reto que está del lado tanto de la ingeniería como de la matemática, y ya no tanto del cómputo, ¿no? O sea, los algoritmos computacionales ahí están. El reto es cómo se utilizan para hacer mejores diagnósticos en una cosa que es tan grave, ¿no? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Continuamos en la siguiente sesión ya con otro tema. Ya nos metemos a un poco lo que son enfermedades complejas. Vamos a revisar rápidamente. Vamos a hacer una discusión sobre ¿cómo se llama esto? Diabetes, sobre epilepsia, ya que estamos hablando de series de tiempo, y vamos a hablar de COVID, ¿no? Y finalmente vamos a cerrar el curso con una discusión de cáncer y el sistema inmune, ¿no? Entonces la dejamos aquí por hoy y nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans.
only thing you can believe is a suitcase and a trunk.